Sí, en primer lugar, quería consultarle al ministro, a los funcionarios, cómo impactaría esta medida que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando asumió, de congelar la planta del Estado, incluyendo las empresas estatales, ¿no? Si esto va a significar, por supuesto que responde a las políticas de ajuste que vienen del FMI, pero digo, esto va a significar aumentar la carga laboral sobre aquellos trabajadores. Digo, en el caso de que haya trabajadores de distintas empresas que se jubilen o que por distintos motivos abandonen esas empresas, digo, ¿cómo se los reemplaza? Digo, si está congelado, por un lado eso, o si va a ser con sobrecarga laboral o va a ser con otras formas de contratación que no respeten los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería preguntarle en relación a las empresas tercerizadas, particularmente del ferrocarril, ¿no? Y sobre todo, bueno, acá en el área metropolitana, en pocos días se cumple un nuevo aniversario del asesinato, del crimen de Mariano Ferreira, en aquella lucha del año 2010 de los trabajadores por el pase a planta permanente, ¿no? Donde rechazaron y lograron el pase a planta permanente, plantearon justamente que no haya trabajadores de segunda, sino que todos tengan los mismos derechos. ¿Por qué desde el gobierno, desde su ministerio, se sigue, ¿no?, llevando adelante este tipo de contratación a través de empresas tercerizadas, donde trabajadores realizan las mismas actividades que sus compañeros que están en planta permanente? Digo esto porque muchas veces se dice, no, bueno, tiene un trabajo específico. De esa manera, ¿no?, se justifica la tercerización laboral, no solamente en los ferrocarriles, en muchos lugares. ¿Cuántos son los trabajadores en estas condiciones que existen actualmente, digo, ¿no? Porque en aquel momento se dio esa enorme pelea, esa enorme lucha, se conquistó el pase a planta permanente, pero tenemos reclamo de los trabajadores de Líderes, Comau, MSM, muchas empresas, que en este caso son de seguridad algunas, pero realizan la misma tarea que hacen trabajadores que son justamente de planta, que están bajo el convenio de la Unión Ferroviaria, ¿no? Eso también hay que destacarlo, o sea que terminar con esto de trabajadores de segunda, ¿no?, que se hace en muchas empresas y en el Estado se viene, digamos, también llevando adelante, a pesar de esta pelea histórica de los trabajadores. Y por último, digo, acá mi compañera Romina del Pla había hecho un planteo y es algo que se ha estado debatiendo, el tema de los subsidios al transporte, ¿no?, en relación al carácter parasitario, ¿no?, carácter parasitario de un sistema donde las empresas reciben este subsidio que en realidad está subsidiando la ganancia. Cuando se dice va a haber reducción de subsidio, se aumenta el boleto y castiga a los usuarios, ¿no? Y también esto hace que estas empresas tampoco tengan ninguna obligación de garantizar nada, porque no garantizan un servicio que sea adecuado a las necesidades de las mayorías trabajadoras, porque en muchos casos, bueno, ya se mencionó, no llegan a un montón de barrios o no pasan los colectivos, o hay que hacer filas de horas y horas para poder subir a un micro en el conurbano y en todo el país, digo, pero después hacen esta extorsión hacia los trabajadores, que no les van a aumentar el sueldo, hacia los usuarios, que van a descargar sobre su bolsillo con nuevos tarifazos, ¿no? Entonces, digo, nosotros obviamente estamos por un sistema unificado, estatal, bajo gestión de los trabajadores, las trabajadoras y los usuarios, que sería mucho más eficaz, porque se podría planificar el sistema de transporte de una manera, con los interesados y las interesadas realmente siendo protagonistas, y no las empresas que lo único que buscan es su ganancia, ¿no? Entonces no les importa las condiciones de las unidades, cómo viajan los usuarios, etcétera. Entonces digo, esto me parece importante. Y por último decir, ¿cuánta es la estimación? Si han hecho una estimación, no solamente para el área metropolitana de Buenos Aires, sino a nivel de distintas ciudades. En Mar del Plata sale 100 pesos el boleto colectivo, por ejemplo, ¿no? En Córdoba 85 pesos, en Jujuy sale 65. Bueno, en el área metropolitana ha habido aumentos, hay nuevos aumentos. Si hay una estimación de cuánto van a costar el boleto de transporte, ¿no?, de colectivo, de trenes, demás.
cuánto va a costar el boleto para el año que viene, ¿no? Teniendo en cuenta que ya la inflación viene golpeando duramente el bolsillo de las mayorías trabajadoras y que lo que se está planteando con esta reducción de subsidios, como decía anteriormente, las empresas extorsionan y luego lo trasladan, ¿no?, con brutales tarifazos. Muchas gracias.